pero de verdad que no soy optimista en el que lo que consume la gran mayoría de gente vaya a dejar de ser remakes y refritos. Volver a lo mismo de siempre es no aportar cosas nuevas. Nos estamos estancando como cultura y como sociedad. Realmente no hay unos creativos detrás, no hay creativos al mando, sino ejecutivos decidiendo una visión artística que no están pensando en clave de cultural y artística, sino que están pensando en clave de producto y beneficios. Un empresario tecnooligarca del tecnofeudalismo al que llegamos es capaz de, con un botón, con un prompt, va a poder ser capaz de decir a toda una sociedad el tipo de cultura que va a consumir. Cortos de animación de 2 minutos y medio que veo que tienen 500.000 de visitas. Es un soplo de aire fresco. Es esa pequeña gota de creatividad que dices, o sea, el ser humano lo tiene. Lo tiene y va a luchar por mantenerlo. Lo que me da pena es que toda esta situación de status quo de la comunicación de las grandes empresas hagan que el mainstream, la gran mayoría de la gente, se quede con lo vacuo, con lo superficial, con lo repetitivo. Porque precisamente una de las mayores herramientas de emancipación de la sociedad es la cultura. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenido a todo el mundo a este nuevo episodio de Kanki Podcast. Yo soy John Gómez y este es un espacio en el que hablamos de tecnología, arte, política, un poco todo junto. Y vengo después de una pequeña pausa porque he estado desarrollando nuestro videojuego Locomochi, añadidlo a wishlist en Steam, y evidentemente he estado súper ocupado y no he tenido tiempo para mantener el ritmo, pero bueno, a ver si con este pequeño capítulo que quiero hacer ahora podemos empezar a mover motores para mover todo esto, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y sin más dilación vamos directamente al contenido, porque la verdad es que, como digo, creo que va a ser bastante corto y tengo las ideas bastante claras, porque quiero hablar sobre las adaptaciones live action de películas, series de animación, y también meteríamos un poco en el mismo saco los videojuegos, ¿no? Porque creo que recientemente está habiendo una tendencia muy al alza de estas adaptaciones y tengo opiniones al respecto. La verdad es que la más reciente que he visto de este estilo ha sido la de Avatar, de Last Airbender, la adaptación de Netflix de la serie original de Nickelodeon, que, a ver, bueno, tiene sus cosas, pero me fastidia un poco hacer este capítulo antes de un especial de una de mis series favoritas, como es Avatar, la serie original, porque bueno, de hecho hay un guión ahí preparado, pero claro, quiero volver a verme la serie, documentarme bien y hacer un capítulo que sea más interesante para aprender todos juntos, ¿no? Al respecto y dar opiniones sobre lo bien escrita que está esa serie y el world building que tiene. Pero claro, me he adelantado por la derecha esta adaptación de Netflix, este estreno de la segunda temporada que salió hace unas semanas. Y pues creo que sí que puedo hacer un capítulo más distendido opinando sobre ella y en general un poco hacer una imagen general mayor de lo que sería lo que está sucediendo con estas adaptaciones, porque creo que lo que pasa es que, bueno, y con esto podemos ir ya un poco a las razones, ¿no? De por qué últimamente estamos viendo tantas adaptaciones como podría ser, bueno, todas las de Disney. Disney está adaptando live actions hasta en la sopa. Tenemos también One Piece, que ahora se ha adaptado del anime, ¿no? Tenemos varias series de videojuegos, que esas creo que hay algunas que sí que se salvan más, pero tendríamos básicamente The Last of Us de HBO, Fallout en Prime Video. Bueno, hay varias y si las habéis seguido un poco también, pues creo que sabréis un poco a lo que me refiero. No iré a lo concreto en ninguna, ni haré spoilers de absolutamente nada, porque como digo, quiero hacer como una radiografía más de lo que está pasando a nivel cultural con todas estas series, ¿no? Y creo que la razón primera que tienen los estudios, mirando un poco en cómo encaja en la industria de audiovisual, ¿no? Y lo que implica todo ello, el concepto de industria, es que, bueno, evidentemente es un caramelito el tener una IP, una historia que sabes que ya tiene una fanbase, una gente muy fiel que ve la original y que puedes pues traerlo de nuevas con un coste bastante bajo porque es todo una adaptación al fin y al cabo y ya hay muchísimo trabajo sobre todo de conceptualización que ya está hecho. Entonces, bueno, no estás haciendo nada original, estás adaptando algo
Y lo peor es que, bueno, a ver, todo depende del cariño con lo que lo hagas, ¿no? La cuestión es que ya hay una parte, que ya hay un trabajo hecho y además te atraes todo ese público original y lo traes a un público mainstream muchísimo mayor, porque aunque creo que en la sociedad esto es distinto para mucha gente, pero sí que es verdad que el público mainstream mayoritario ve series y películas live action con actores reales, cámaras de acción, y la animación se sigue viendo como algo infantil en muchos sitios, lo cual a mí me parece en plan terrible, pero no se puede combatir contra ello. Es verdad que hay muchísima gente que va a ver lo mismo si tiene actores, además si son actores ya conocidos en cierta manera, les parece como muchísimo más natural y les parece una barrera de entrada el que esté hecho con animación, cuando con animación es muchísimo mejor. Ojalá eso simplemente sirva para que la gente vea estas series adaptadas y luego se interesen por la original, porque creo que podría ser también una puerta de entrada y por eso seguramente los creadores originales también están más que de acuerdo en hacer estas adaptaciones. Entonces, claro, cuando una productora se tiene que plantear hacer una de estas series, pues el contar con una fanbase que ya te garantiza una serie de personas que van a verla seguro y que además van a hacer el efecto boca a boca para llamar a gente nueva, pues bueno, ya a nivel de marketing lo tienes, ¿no? Pero luego me parece que es todavía una consecuencia de un efecto muchísimo mayor, que es que hay una falta absoluta de originalidad y de tomar riesgo en el mundo audiovisual y en el cultural en general, porque no, ahora mismo tenemos en este capitalismo tardío, evidentemente hay que ponerse político con todo esto, en el que ya tenemos unas empresas mastodónticas ya tan establecidas que tienen toda una maquinaria, una serie de procesos optimizados para cómo crear estas series, que no les puedes plantear el hacer algo que no tenga, como digo, una validez del mercado, que sepas que va a funcionar y como mínimo alguien con mucha experiencia que ya tiene ese reguero de experiencia, que ya has trabajado en todas esas pipelines, en todas esas maneras de trabajar y pues al final tampoco va a salir algo muy nuevo. Entonces no hay nadie que se arriesgue y eso hace pues que no tengamos series originales y es una pena porque no se apuesta por nuevos creativos, no se apuestan por ideas nuevas, se prefiere apostar por lo ya conocido, que la audiencia además ya lo conoce. Que esto además también se junta un poco con una parte de crítica de la audiencia, porque es que hay mucha gente que le gusta mucho salir de la zona de confort. Que yo creo que eso también lo podemos relacionar con una actitud antropológica, social, de que ahora mismo hay muchísima gente que considera su día a día en un mundo hostil, podríamos decirlo. Es un sitio en el que no te apetece estar y entonces hay muchísima gente que prefiere evadirse y dejarse llevar por esa nostalgia de los tiempos antes eran mejores y veía una serie que antes me gustaba y viendo esa serie me acuerdo de cuando yo me encontraba bien. No es que la serie me haga sentir bien, es que me acuerdo de ese momento en el que yo estaba bien y yo quería ver esa serie. Entonces, sé que es llegar a un extremo, opinar de esa manera, pero es para reflexionarlo, porque si ves los índices de audiencia de todas estas series de streaming y demás, las series que más se siguen viendo son series antiguísimas. O sea, Friends sigue estando el top de lo más alto. Las películas de Harry Potter siguen estando en lo top de lo más alto. Y por eso a mí creo que tenemos que hacer estas reflexiones en la actualidad porque yo siempre he sido muy optimista y he opinado que siempre van a crearse cosas nuevas y siempre va a ir a mejor en cierta manera y que la cultura al final es una rueda dinámica que al final si se atasca un poco en un momento u otro, pero al final acabará moviéndose. Y lo que me estoy dando cuenta en los últimos años, esto sobre todo se ha acelerado muchísimo desde la pandemia, porque es que en la pandemia la gente se puso a ver una cantidad de contenido espectacular, se tenía que crear todavía más, se metió muchísimo dinero en todas estas empresas. Netflix tiene un monopolio increíble porque tiene, no sé si eran 120.000, o sea, 120 millones o 20.000 millones de... No me he buscado los datos, pero podéis buscarlo, es abismal la cantidad de suscriptores que tiene Netflix. Entonces, la cantidad de gente que tienes que darle lo que quiere, ¿no? Pues es
es descomunal. Y la cuestión es que como también hay tanta oferta, si no es algo que es exactamente lo que alguien quiere, pues entonces no lo ve. Eso hace que la gente salga menos de su zona de confort y hace que las producciones tengan que ser todavía más baratas porque se tiene que crear muchísima más con menos variedad. Y esto es una cosa que si miráis las estadísticas, para esto hay un vídeo de Álvaro Wasabi muy interesante sobre la duración de las series, que es que antes las series, como solo habían 4 o 5 cadenas, la serie de televisión que se publicaba tenía muchísima más audiencia. Una audiencia con la que la gente ahora, las empresas y las series ahora no pueden ni soñar, porque es que todo el mundo tenía que ver esa opción, la A, la B o la C, no habían más. Y ahora tienes todo el abecedario y más por escoger. Aparte de que puedes retrotraerte a cosas de antes. Entonces, creo que aquí hay que hacer un poco de crítica, porque es verdad que a la audiencia le cuesta salir de esa zona de confort, y yo no lo critico en ese sentido, porque creo que es totalmente válido que el tiempo que tú quieres dedicar. Que eso es otra cosa que también me he dado mucho cuenta, que es que con lo, digamos, subtractivo que es el mundo en el que vivimos, el horario laboral, todo ese tiempo que tienes que dedicar simplemente a mantenerte vivo, el que quieras dedicar tu tiempo de relajación y de descanso a una obra cultural, como persona que está haciendo un videojuego o una obra cultural, se siente increíble el que alguien decida utilizar su tiempo tan valioso para él o ella en algo que has hecho tú, ¿sabes? Es una experiencia muy... que como creador ya te llena el que confíen en ti para utilizar ese espacio con ese tiempo, ¿no? Y al final es lo que quieres tú cuando estás creando una obra artística o cultural, que es que la gente, digamos, disfrute de su tiempo con eso. Creo que es la visión distinta también entre hacerlo como producto y hacerlo como obra artística que tú simplemente lanzas al viento y es una manera de expresarte. Si tú lo estás haciendo con el objetivo de un usuario detrás, al final estás intentando darle algo de valor para aprovechar ese tiempo que tiene. Y por eso no puedes criticar que alguien quiera ir siempre a lo seguro y querer quedarse en su zona de confort en algo que ya conoce y que sabe que le va a relajar, le va a dar lo que le gusta. Es la misma razón por la que la gente sigue a streamers, a youtubers y demás que ya tienen una marca personal y saben que lo que les ofrece esa persona es lo que ellos quieren ver. Y es muchísimas veces también la razón por la cual los actores están tan valorados en el cine. Porque los actores también sirven como de filtro de calidad para mucha gente. Más allá de que, bueno, hay a veces también una especie de endiosamiento más, digamos, estético y superficial de los actores y actrices. Entonces, bueno, hay gente que va porque les gusta mucho ese actor o esa actriz, pero cuando es más por su manera de actuar o por su, digamos, sello de calidad de que esa persona se ha leído el guión y ha querido actuar en esa película, por eso a veces también se valoran, en mi opinión, sobrevaloran muchísimas veces a los actores y actrices, porque simplemente hay muchísima audiencia que arrastra ese actor. Y entonces por eso las productoras y demás deciden coger a grandes estrellas para eso, ¿no? Así es como funciona el cine. Bueno, creo que no estoy enseñando nada nuevo a nadie que sepa un poco sobre este tema. La cuestión es que este aprovechamiento de las IPs de antes, ¿vale? Volviendo a estas adaptaciones live action, creo que puede suponer precisamente un problema porque no están aportando absolutamente nada y estamos entrando en esta, digamos, nueva etapa cultural en el que se está frenando la rueda demasiado y a mí me está empezando a preocupar, porque yo siempre he pensado que siempre saldrán cosas nuevas y demás, pero lo que me está demostrando la combinación del contexto socioeconómico, esta manera de consumir cultura que es cada vez más superficial, me está demostrando que es que cada vez es más fácil. O sea, es como que llegó un momento en el que se utilizó la creatividad, hubo una explosión rollo en los años 2000, yo qué sé, Piratas del Caribe, Harry Potter, tienes un montón de series de Pixar originales que valen la pena, tienes un montón de series de animación increíbles, el anime también explota con Dragon Ball y tienes One Piece y tienes todo lo que quieras. Hay una explosión cultural espectacular
además en Occidente llega a saco, y ahora da la sensación de que seguimos arrastrando eso, porque todo, o sea, faltan como muchas cosas nuevas a veces, ¿no? O da la sensación como que hay cada vez gigantes más grandes que lo monopolizan absolutamente todo y entonces ya no hay espacio para otras cosas. Quizás soy yo que es que prefiere consumir cosas más pequeñas y originales que dejarse arrastrar por estas novedades inmensas, y es una de las razones por las que también yo cuando estaba en el carro con Attack on Titan y luego ya se me pareció que era demasiado, se hizo demasiado mainstream para mí. Es una de las razones por las cuales lo mainstream quizás me cansa tan rápido, que es que tiene como que arrastrar, da la sensación de que siempre tiene que arrastrar a gente nueva, tiene que arrastrar a muchísimo gente a la que tiene que convencer, ¿no? Y entonces, bueno, eso no significa que las personas que lo estén utilizando, que estén creando todo este contenido, no estén aportando su valor y su visión creativa, pero me da la sensación de que cuando tienes que tirar de todo aquello que ya se plantó hace varios años, incluso una década, tienes inevitablemente unas esposas a la hora de lo que quieres hablar, de los temas que quieres tratar. No puedes, digamos, hacer esa parte artística de expresarte, de hacer un análisis del momento sociocultural actual. Estás haciendo una metáfora de ese momento de antes, lo cual vuelve a ser una especie de nostalgia. Y cuando intentas poner los valores de ahora en cosas de antes, a veces también pasan catástrofes absolutas, como por ejemplo, y mira que no la he visto entera porque es que no podía, era demasiado mala, la última de Lilo y Stitch, que por algún motivo lo petó en el cine. Y esa idea de la familia, ¿no?, de Ohana, pues de repente el mensaje es, bueno, la hermana mayor quiere irse a estudiar a la universidad y tiene una beca, y le da igual su hermana menor, Lilo, ella tiene que seguir sus sueños. Y entiendo un poco el mensaje que quieres dar de, bueno, sí, tienes que priorizarte a veces y lo demás, pero da la sensación de que todo lo que intenta transmitir una serie de estas, especialmente con los live actions de Disney, es que pasa muchísimo, da la sensación de que esa idea no viene de un creativo, no viene de una persona que quiere contar una historia, viene de una cúpula directiva que ha dicho que hay que hacer una película, ¿vale? Y es ahí donde entra el gran problema de lo que nos encontramos con todas estas adaptaciones, que es que no vienen de una chispa creativa. O sea, evidentemente deberíamos saber qué es lo que pasa tras bambalinas, ¿vale? Y si de repente resulta que es un director, un guionista que ha dicho, mira, quiero adaptar esto, es como veo que aquí hay una visión, hay una intención comunicativa, necesito expresar esto. De locos, o sea, puedes inspirarte en lo que quieras, pero dudo muchísimo que alguien que tiene esas inquietudes vaya a preferir hacer un remake de algo que ya se ha contado y no aprovechar, quién sabe, yo que sé, el mundo, ese world building. Si quieres aprovechar el world building de Avatar, como es el caso que quiero hablar, me parece increíble, porque es que además creo que está muy poco aprovechado y que sí que se podría explotar muchísimo más en el sentido de todos estos... bueno, o sea, el dominio de los elementos y ese mundo que puedes expandir muchísimo más allá de las 4 naciones que muestra en la serie original, como hicieron en Korra. Puedes explorar muchísimo más ese mundo, pero claro, vas a tener que poner nuevos personajes y vas a tener que poner nuevas dinámicas. Porque si vuelves a hacer lo mismo, lo que da la sensación constantemente es que y esto es una cosa que me ha pasado muchísimo con la serie de Avatar, y que quizás es porque yo he analizado tanto la original y entonces entiendo, veo como muchísimo más la intención y creo que está tan bien escrita, pero lo que me da la sensación con la serie de Avatar de Netflix es que constantemente está intentando... Hay unos, digamos, unos puntos clave a los que tiene que llegar, unos hitos, unos eventos que sucedían en la serie original y que por lo tanto tienen que suceder en esta, porque si no los fans no van a estar de acuerdo y no va a ser un remake, no va a ser una adaptación live action, va a ser otra cosa, pero cogiendo los mismos personajes, lo cual sería un poco raro. Entonces yo entiendo que tengas que cumplir esos hitos,
Pero lo que pasa entonces es que los entremedios, los puntos intermedios entre esos hitos de, por ejemplo, van a llegar a Basingse, APA se va a... bueno, a ver, aquí sí que hay un poco de spoilers, ¿vale? Pero entendéis un poco cuáles pueden ser esos ejemplos. El Zuko y todo el tema de la máscara azul. Entonces, todas esas cosas van a tener que suceder en algún momento. Pero ¿no sientes que estén sucediendo porque orgánicamente los personajes lo necesitan, la trama te está llevando allí? ¿Sientes que están llegando a ese punto porque en la serie original llegaban allí? Y entonces eso se suma además a que, curiosamente, hay un paradigma bastante curioso con todo esto de las adaptaciones live action, que es que lo que te permite este medio, que yo por eso digo que no estoy genuinamente en contra de hacer adaptaciones live action, porque sinceramente es otro medio, es otro lenguaje de comunicación y puedes explorar cosas distintas dentro de ese mundo. A mí me parece muy interesante, porque lo que te da el live action precisamente es que tienes muchísima más expresividad con los actores, tienes capacidad de indagar muchísimo más en sus emociones y en las relaciones que tienen entre ellos. Eso me parece muy bien y me parece que en cierta manera Avatar en la serie de Netflix lo intenta, pero constantemente hay luego un hito al que tienes que llegar y entonces es como que se corta y entonces tienes momentos muy raros en los que sientes que hay 10 minutos de conversación profunda entre personajes que en la serie original de animación no lo tenías y de repente pasa algo más, digamos, animesco, más de acción, que además en una serie de live action con la calidad y presupuesto que tiene es muchísimo más caro de hacer. Y entonces a veces también te encuentras cosas como que han omitido una cosa muy guay en la serie original, que era el taladro de Ba Sing Se, y aquí no se habla absolutamente nada y lo resuelves con una trama política de la hermana Azula, que bueno, en fin, creo que está muy bien explorar todas esas cosas, pero luego también hay un... Bueno, para acabar con eso, ¿qué es eso? Que creo que no se está aprovechando esa manera de, digamos, indagar en la psicología de los personajes, porque constantemente tienes una serie detrás que te está obligando a llegar a esos hitos narrativos. Entonces, ¿no sería más fácil simplemente aprovechar ese worldbuilding, si quieres, esos retos a los que trae? Porque además, una de las cosas que sí que te aporta el hacer un remake es que estás haciendo un repaso del original y hay muchísimas críticas o fallos que podrían haber, sí que las puedes pulir esas asperezas o puedes matizar muchísimas más cosas a nivel de las reglas del mundo, que además, concretamente Avatar es muy guay porque tiene unas reglas fijas, muy robustas, y aún así en la serie original hay algunos detalles que me parece que sí que le aportan valor. Pero esto también pasa, por ejemplo, en la serie de The Last of Us, porque la segunda temporada... Bueno, el segundo juego, para muchísima gente, a nivel narrativo, es un despropósito, que la verdad es que cuando escuchas sus opiniones... A mí me gusta mucho, The Last of Us 2, parte 2, pero cuando escuchas esas opiniones tienen toda la razón, porque es que la psicología de los personajes se ha ido al garete. Y sientes como que la segunda temporada de The Last of Us es constantemente una justificación, como poner parches en un buque que se está hundiendo, para justificar todos esos hitos narrativos que están sucediendo porque sucedían en el juego, ¿no? Y en el caso de The Last of Us parte 2, en la segunda temporada, ya se junta ahí con unos conflictos con la protagonista, una serie de acoso que le han tenido que dar y que no... o sea, los personajes de 3D de la animación del juego, que bueno, son de los mejores de la industria, es normal que sea difícil llegar a ellos, pero es que el nivel de actuación está por debajo en la serie de live action, es así, y eso es muy triste. Y creo que es una cosa que también habría que aceptar, porque es que la animación, lo que tiene es que cada frame, cada segundo de animación es artesanía pura. Por eso creo que se tendría que poner muchísimo más en valor de lo que lo hace la sociedad actual, porque es que cuando tú estás viendo una serie de animación, estás condensando una cantidad de trabajo humano, espero que sí, porque hoy en día con la IA ya ahí es donde entramos en problemas, pero
Pero al final tú, cuando buscas un entretenimiento de calidad, lo que digo, de lo que decía antes de tengo una hora hoy, quiero aprovecharla para mí, para disfrutar, para pasármelo bien, y decides qué serie ver, cuando decides una serie de animación o un anime, lo que estás decidiendo es aprovechar toda esa calidad y ese talento que se ha estado invirtiendo durante tantos años en la producción de ese simple frame, ese simple segundo, ¿vale? Y sabes que es una garantía de calidad porque sabes que hay muchísimas manos, muchísimo tiempo detrás y es algo que ya lo mínimo exigible encima sería que hubiera la misma dedicación para el guión y eso es uno de los problemas que yo siento en la cultura actual, que es que todo es muy superficial y no se indaga en que haya un mensaje y una relación entre personajes y un desarrollo de personajes detrás, y por eso habría que valorar muchísimo más la narrativa y los artistas de guionistas de las historias. Pero bueno, la cuestión es esa, que cuando tú estás tomando esa decisión de ver una serie de animación, sabes que ahí hay un tiempo invertido de calidad. Y lo que yo inevitablemente siento cuando estoy viendo una adaptación live action es que es menos calidad, lo cual es paradójico porque además siempre son más caras las producciones live action. Por eso digo que es el mundo al revés muchas veces, porque es más caro, porque tienes que mover a todo un equipo, tienes que tener un equipo de grabación, eso es completamente comprensible, pero luego hay otras cosas que no lo son, como el pagar a artistas, o sea, actores. Los actores, creo que hay una exaltación de la figura del actor demasiado alta que hace que todo suba demasiado de precio. Luego, la tajada que pilla Hollywood siempre en todos estos presupuestos no tiene ningún sentido. Como digo, es una maquinaria enorme de gastar dinero en live action en general. Y en el sector de la animación, como todo el mundo está muchísimo más explotado, por desgracia, todo sale muchísimo más barato con más calidad. Es así. Lo mismo pasa en el videojuego. Es muy triste que sea así y creo que lo que deberíamos luchar todos es por equilibrar esto. Pero inevitablemente esa es la situación en la que nos encontramos y me parece súper paradigmático que cueste más hacer una película de 2 horas que una serie entera de varios capítulos. O en el caso de... Estoy pensando concretamente en el caso ahora de Cómo entrenar a tu dragón, How to Train Your Dragon, la adaptación de DreamWorks, que ha sido la primera con la que creo que DreamWorks se ha atrevido a hacer una adaptación live action de una de sus películas de animación, ¿no? Y hostia, mira que pasa otra vez lo mismo. Cómo entrenar a tu dragón es una saga increíble, súper rica, que se podría explorar muchísimo más en su mundo, porque es como... Yo creo que a la que mucha gente de mi edad, y nuevamente a mí me gustaría hacer una revisión de estas películas con un capítulo especial y tal, pero creo que muchísima gente de mi edad especialmente considera que How to Train Your Dragon es básicamente el ideal colectivo que teníamos todos sobre esa mitología de los dragones, ¿vale? De la misma manera que Piratas del Caribe es esa interpretación mainstream que ya se ha quedado en el consciente colectivo de lo que son los piratas. Y eso es una cosa que está muy guay por una parte, por otra me da un poco de pena porque parece como que es muy difícil explorar cualquier cosa alrededor de eso, más allá, porque, por ejemplo, en videojuegos también es como cuando salió Sea of Thieves, fue impresionante, y ahora Sea of Thieves se ha establecido a nivel cultural como que es el juego de piratas, porque han intentado sacar como 4 o 5 y no hay juegos de piratas que consigan valer la pena. O todos se los hostian antes de salir incluso. Bueno, está Skull and Bones de Ubisoft, y ahora han sacado el remake del Assassin's Creed, pero sigue siendo un Assassin's Creed. Bueno, no me voy a meter en eso. La cuestión es que es lo que decía de que parece como que en la etapa de los 90, los 2000, incluso 2010, se sacaron una serie de obras culturales que, interpretado en todo ese inconsciente colectivo cultural de dragones, piratas, robots, lo que quieras, y ahora se han quedado ahí. Se han quedado ahí porque han tenido una fuerza de arrastre como nunca ha habido antes en la cultura, llegando a lo mainstream, llegando al cine. El cine ha hecho que la cultura se democratice una barbaridad, ¿no?
Y ahora parece que estamos tirando para atrás, pero bueno. Entonces, da como la sensación de que todo eso se estableció y que ahora no hay cosas nuevas que se vayan a establecer. Es muchísimo más difícil. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? En lugar de apostar por crear esos nuevos mundos, esos nuevos imaginarios colectivos, que quizás no podemos porque es que ya se han llenado todos, es decir, es como ya hay cultura de hadas, ya hay cultura de dragones, ya hay cultura de todo eso. Entonces quizás es mucho más difícil, pero me niego a pensar que eso está agotado. Es imposible que esté agotado. Podemos hacer muchísimas más cosas con los dragones. Estoy convencidísimo. Pero aún así, en lugar de decidir hacer una cosa nueva o incluso aprovechar ese mundo, pero nuevamente hacer otra historia distinta para explorar cosas distintas, decides hacer un remake. Decides hacer un remake, como en el caso de Cómo entrenar a tu dragón, que yo es que recuerdo que la estaba viendo y me estaba enfadándome. Esto voy a poner un ejemplo muy concreto para que me entendáis, ¿vale? Cuando en la película creo que se van a ir a la isla de los dragones, que Stoico hace la primera batida y pide a Bocón, el señor súper amputado, que se quede para entrenar a los reclutas, el tío va y con su brazo de jarra de cerveza, que es increíble, la utiliza para apretarse un diente de piedra, ¿vale? Eso mientras está sucediendo un diálogo con este Stoico el Grande, está comentándole él, bueno, pues entonces no me voy a quedar, y habla sobre su hijo. Lo que quiero decir con esto es que se nota que detrás ha habido un trabajo de storyboard increíble en el que se ha cuidado que cada segundo de la serie, de la película, perdón, tenga algo, tenga un valor, ¿vale? También pasa al principio con todo el tema de la forja de Hippo que está por ahí trabajando con las herramientas y tal, y Bocón es como que lo empuja, le dice que se tiene que ocupar de estas armas y tal, Hippo hace así como un gesto de fuerza. Hay una serie de... Mientras está hablando, hay una serie de detalles que dices, wow, es que cada plano me está dando un montón de información, me está transmitiendo cuál es la actitud de los personajes, cuál es su manera de expresarse. Y de mientras, cuando tienes el live action, todo eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que podríamos exigir un poco más a los actores y que mientras hablan hicieran más cosas aparte de quedarse quietos, que en algunos casos, la mayoría, son lo que hacen. Pero es que igualmente no puedes pedirle a un actor que se apriete un diente con una jarra, ¿vale? O sea, podrías hacerlo, pero es que la gracia de la animación es que todo es tan caricaturesco, tan exagerado, que se ve clarísimamente ese diente de piedra que se está apretando. Con un actor no puedes. Entonces, eso ya ahí hay un límite físico del lenguaje que no vas a poder conseguir. Pero luego, encima de eso, es que yo... O sea, os juro, decidme en comentarios si vosotros lo sentisteis así, pero yo la película esta, live action, de Cómo entrenar a tu dragón, sentí que era completamente una especie de teatro de imitación de la obra original. Muchísimo más insulsa, muchísimo más vacua, porque era como todos los chistes, todas esas carisma que tienen los personajes, no los puedes imitar. Porque los personajes son completamente caricaturescos en la obra original. Pueden hacer unas gesticulaciones y unas cosas, levantar unos pesos gigantescos que es que simplemente en live action quedaría raro. Quedaría raro porque es que todo lo que busca el live action siempre, o ha querido hasta ahora al menos, es pasar como un nivel más de seriedad. Que esto es una de las cosas que también te quería comentar. Que es que... Y además esto se ve muy claro con la serie de Avatar esta de Netflix y el intento de adaptación que hicieron de The Last Airbender original, de la película aquella, que es un desastre, que es tan mala que la gente, los fans de la comunidad, consideran que lo que pasa es que era una imitación del capítulo de la obra de teatro de la última temporada de la serie, que eso me parece increíble. La cuestión es que es en esta película original que intentaron adaptar, lo que hicieron fue decir, vale, como vamos a adaptarlo a live action, lo que va a ser es muchísimo más serio, va a ser mucho más creíble, te vas a creer este mundo que estamos haciendo como si de verdad pudiera ser tuyo. No es una cosa completamente loca de animación que podría ser un mundo completamente distinto al nuestro. Esto podría pasar aquí, es solo un pequeño matiz, ¿no? Eso es lo que te da el live action y no lo veo mal. No lo veo mal, aunque se caigan muchísimos tropos de
simplemente porque va a ser más serio, va a ser más realista, todo tiene que ser muchísimo más dramático, y lo ves incluso en la banda sonora original, que siempre que hacen una adaptación, lo que hace la versión live action es: vale, pero vamos a hacerlo en lugar de con 5 violines, con 20. Vamos a hacer una fanfarria gigantesca y esto va a ser... Te vas a cagar encima de lo épico que es. Cuando en el fondo es la misma melodía y se siente... Creo que es un ejemplo muy claro, que es que se siente como una imitación con ruido. Se siente que no está tan pulida, se siente que no le está aportando nada nuevo, simplemente está haciendo más grande, lo está haciendo que suene más, pero no está aportando nada de valor realmente intrínseco a la obra. Cuando hacen todas estas adaptaciones, tanto sonoras como de live action. Y ahora hemos entrado en una nueva etapa, como digo, con esta nueva serie de Netflix de Avatar, en la que... Y esto también pasa mucho con... Creo que pasa con las adaptaciones de Netflix, que ahora parece que sí que le ha pillado el punto, con esta de One Piece, que es que se han dejado de intentar traer una cosa completamente loca de animación a la vida real, sino que lo que han decidido es hacer que la vida real se parezca, imite a la animación, ¿no? Y esto en la serie de One Piece se ve una barbaridad, porque es que todo es tan estrafalario, tan estrambótico, tan loco. Todos los... O sea, no había otra manera de hacerlo tampoco, porque es que precisamente One Piece es así. Yo no me he visto el anime, ¿eh? Es demasiado. Y de hecho me parece muy interesante comparar las dos perspectivas, porque como yo no me he visto la serie original, la obra original de One Piece, no tengo tanto esa sensación de que estás constantemente llegando a unos hitos. Por eso siempre es muy importante la experiencia original del que lo está viendo. Y por eso también es una de las cosas que me considero que es como tramposo, porque precisamente intentan hacer todas estas adaptaciones confiando en que los fans van a ser los primeros que van a defender la serie y van a verla, trayendo como una base de fans muy grande, pero luego no cuentas con esos fans, porque es que yo creo que a la mínima que eres fan y lo analizas y lo comparas, te quedas con lo original casi siempre, porque te da muchísimos más matices y tiene... Bueno, que esto es una de las otras cosas paradójicas de traer al live action, ¿no? Que, bueno, creo que ya lo he dicho, pero que es que simplemente, aunque tengas paradójicamente muchísimo más tiempo de metraje, porque un capítulo de la serie de Avatar de Netflix dura 1 hora y un capítulo de la serie de Avatar original dura 20 minutos, pero pasa como lo que pasa en el anime, que es que en 20 minutos de capítulo ha evolucionado los arcos de una manera bestial, siempre y cuando no haya relleno, que eso es otra de las cosas. Yo es que no veo animes con relleno, ¿vale? O sea, y si ya tienen relleno, me lo salto. La cuestión es que son capaces de condensar todo muchísimo más, precisamente por esto que he dicho, de la animación que puede condensar información muchísimo más, menos espacio de tiempo. Y con el live action no. Y entonces tienen como que constantemente resumir cosas, ¿vale? Y en la serie de Avatar se ve muchísimo, porque claro, tienes 8 capítulos de 1 hora, que a nivel de metraje es más o menos lo mismo, pero como los personajes y todo tienes que hacer conversaciones más pausadas y más largas, porque el ser humano no habla como en las series de animación, que es que son... O sea, cuando lo pones una cosa al lado de la otra... Los diálogos en una serie de animación o en un anime son frases cortas, mientras que en estas películas y series adaptadas de live action quedaría muy raro que fuera así, habría mucho corte frenético y entonces tienes, pues eso, unas secuencias muchísimo más largas y más pausadas. Como lo digo, lo veo bien porque te permite explorar otras cosas, pero paradójicamente haces que la trama vaya más lenta. Entonces no puedes intentar llegar siempre a esos hitos, ¿no? Y concretamente en el caso de One Piece, creo que está bastante bien adaptada, pero sí que hay algunas partes que yo, como no he visto la original, pues no sé decir, pero me da la sensación de que, sobre todo en la segunda temporada, hay una parte en la que hay como un arco que seguramente en el manga o en el anime es un arco que se le llaman arcos porque te tiras ahí un buen rato, y aquí en la serie pues lo han tenido que resumir en 2 capítulos del final, más o menos. Y entonces sí que se siente como que
están pasando cosas, pero está yendo todo muy lento. Entonces, no sé, no lo sé, pero no me da esa sensación de llegar a los hitos. Y entonces creo que precisamente a mí me funciona bien porque yo no he visto la serie original. Entonces, precisamente para mí, pues esa serie original de One Piece, quizás me gustaría ver el anime, seguramente me leería más el manga, pero ha sido una puerta de entrada. Por eso digo que no estoy de manera directamente en contra de estas adaptaciones, pero sí que creo que tienen problemáticas. Y son problemáticas que creo que vale la pena destacar, pero que si se hicieran bien, también aportan valor, porque todas estas adaptaciones, y especialmente con el videojuego, sí que creo que ahí tienes muchísimo más margen de maniobra, porque es directamente un medio muchísimo más distinto, y hay cosas en el videojuego que no se pueden conseguir. O sea, la epicidad en el videojuego es muy difícil de manejar, porque como depende de la interacción del usuario, no puedes cronometrar y mantener constantemente milimetrado el ritmo, ¿no? Ese increchendo que necesitas para hacer una escena épica. O ese detalle al milímetro de decir, ¡buah, este personaje mola un huevo! Te da otras cosas porque el videojuego precisamente cuando lo consigue hace que tú te sientas el artífice de todo eso. Pero con las series, y eso es una cosa que, por ejemplo, recuerdo que las primeras películas que se intentaron adaptar de Assassin's Creed prometía muchísimo en el tráiler que iba a ser eso, que ibas a poder tener esas escenas épicas que en el videojuego de manera imposible se pierden. También porque Ubisoft siempre necesita rellenar todo de NPCs que tienes que estar matando todo el rato y hacer un continuo de repeticiones increíbles. Pero concretamente con la película prometía eso, tener unas escenas épicas de un dominio y una epicidad de ese personaje principal espectaculares. Y no he podido verla, ni siquiera de lo mala que era. Entonces, lo intenté, pero no. Entonces, con el tráiler ya te quedabas un poco con la idea. Y creo que eso podría llevar a mucho. Concretamente con la nueva generación de series que estamos viendo, la de Fallout no va tanto por la epicidad, pero sí que va por exprimir esa sensación y ese mensaje que tiene Fallout de ese yermo tan crudo y a la vez esa comedia de lo ridículo de las situaciones que se generan en algunas cosas, ¿no? Y creo que los creadores de Fallout lo han entendido perfectamente. Y además, tampoco soy tengo mucha experiencia en Fallout, no he jugado apenas los juegos, pero me da la sensación de que el hecho de que no tenga que utilizar exactamente los personajes de una trama argumental concreta, porque como es un RPG al final, pues el personaje eres tú, y entonces aquí han decidido coger un personaje con una historia detrás, un mensaje detrás, y han hecho lo que tú harías si tuvieras que hacer roleplay de un world building, solo que contando la historia más canónica del juego, ¿no? Pero para hacer esos personajes, has hecho unos personajes con una historia detrás, has hecho unos personajes con toda una serie de conceptos que hace que luego los puedas explorar durante la serie. Y entonces Fallout me parece que es una serie que entiende perfectamente el concepto de traer a live action a serie un world building de otro medio. Con The Last of Us, por otro lado, me parece que, bueno, ya tiene las problemáticas que ya he comentado. En general, y bueno, no vamos, o sea, de verdad que no me quiero poner en las adaptaciones de las películas de Disney porque, o sea, de verdad espero que empiecen a hostiársela y paren, pero esto de Lilo y Stitch no me da esperanzas porque se ve que ha sido de lo más taquillero de la historia. Pero, o sea, Moana, esta última que han sacado, Vaiana, porque Moana suena muy mal, pero bueno, es insulsa. Es lo que digo, vuelve a sentirse como la de Cómo entrenar a tu dragón. Se siente como una especie de teatro de imitación insulso donde hay... o sea, no estás aportando nada, sino que estás completamente intentando llegar a unos hitos de complementar a la serie, de imitar completamente a la versión original, que para entonces pues ya ves la versión original porque tiene muchísimos más matices en la animación, en el arte y en absolutamente todo. Y no tienes a The Rock con una peluca. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Vale? La cuestión es que este reciclado constante me parece que es un resultado
de este capitalismo tardío en el que vivimos, de como digo, que se han establecido todas estas grandes industrias, estas grandes empresas, y por lo tanto quieren mantener su estatus y prefieren ir a lo seguro y aprovechar el bagaje que ya tienen, todo aquello que ya habían sembrado, que es lo que se le critica a Nintendo, por ejemplo, constantemente con los remakes y refritos que saquen de todos sus juegos, que es que como lo hicieron tan bien antes, ahora ya se pueden permitir no hacerlo bien. Ojalá, de verdad, vivamos en un mundo justo y esta idea que tendrían los liberales de que el capitalismo y el mercado lo regula todo hiciera que estas grandes empresas cayeran por su propio peso porque no lo están haciendo bien. Pero es que como vivimos en un capitalismo tardío en el que eso da igual porque están tan establecidas que un gigante como estas no pueden caer, y si caen es porque realmente hay un complot detrás de gente muy poderosa y queriendo que caiga, no soy optimista en esto. No soy optimista en el que vayamos a corto plazo encontrarnos una revolución creativa por parte de estas grandes empresas que son las que dominan los medios de comunicación, y por mucho que van a haber indies, y de hecho está con todas estas, digamos, manifestaciones que están teniendo los animadores del sector de la animación en Hollywood y demás, creo que están saliendo estudios independientes que buscan hacer series de animación más pequeñas, y que todo eso lo está absorbiendo, por ejemplo, Netflix y plataformas que sí que van a poder aprovechar eso y llevárselo a un nicho como nosotros, que valoramos esa calidad que te trae la artesanía de la animación, por ejemplo. Pero de verdad que no soy optimista en el que lo que consume la gran mayoría de gente vaya a dejar de ser remakes y refritos. Y eso es lo que más me preocupa, porque si este entretenimiento que tenemos en general como cultura es siempre tan superficial, es siempre volver a lo mismo de siempre, es no aportar cosas nuevas, nos estamos estancando como cultura y como sociedad. Porque al final la cultura es un medio, es una herramienta para hacernos crecer. La cultura es una de las principales cosas que hace que como sociedad nos veamos distintos, en mi opinión, de hoy respecto a ayer. Es eso, junto a la evolución tecnológica y a la ciencia. Entonces, esa cultura, si constantemente vamos a seguir siendo un uroboros de comerse a sí mismo constantemente, esto se nos va a dejar, nos va a convertir en una sociedad con unos valores completamente vacuos, donde no va a haber una evolución. Y eso es lo que... Y si lo estuviera diciendo en abstracto, como esta es la sociedad y esto es lo que tiene, pues no me importaría tanto, pero es que la sociedad son las personas, y el problema es cuando empiezas a ver a gente que de verdad le da igual el ver una película que ya ha visto antes, que ya sabe lo que se espera, que de verdad no quiere que le aporte nada nuevo, quiere quedarse en lo que ya tenía. Cuando encuentras a gente que de verdad está en ese plan, es donde a mí de verdad me apena, porque es como, pero tío, no te está aportando nada. Y luego estoy yo, que no me convence nada nuevo tampoco, ¿vale? Porque el otro día fui a ver La Odisea y me parece que estaba genial porque te aportaba, o sea, cumplió exactamente mis expectativas, porque esto es una adaptación, entra dentro del contexto del capítulo, ¿vale? Porque es una adaptación de una epopeya griega. Pero sí que entiende perfectamente, en este caso como ejemplo, creo que sí que está muy bien, porque te está dando una visión de autor, te está dando una perspectiva, y yo iba a ver esta película con la intención de disfrutar de esa crueldad, de ese mensaje más humanístico detrás, y me lo dio, y mira que a mí, yo considero que la Ilíada es bastante aburrida, en plan, ya la hemos vivido todos, ya la hemos visto de mil maneras distintas, necesito algo nuevo, no necesito retrotraerme a los orígenes una vez más. De esto he hablado bastantes veces en el podcast. Pero bueno, la cuestión es que incluso en ese caso, como es algo tan lejano, sí que me está aportando un valor más estético, ¿no? De la manera en la que disfrutarlo. El problema es que todas estas adaptaciones, que si dijera, bueno, es que voy por el valor estético, porque muchísima gente me lo podría valorar ¿no? Quiero ver lo guapo que han hecho el dragón en live action de Cómo entrenar a tu dragón, por ejemplo. Que creo que es una cosa que podría estar muy guay, porque es como... lo estás sintiendo como que es algo más real, es algo que podría ser más tangible, estás trayendo a Desdén Tao a la realidad, eso está genial. Pero es que a mí me parece que luego en la realidad, en la
y lo que te aportan luego estas películas no lo están consiguiendo. O sea, a veces se ven muy raras en esas adaptaciones porque porque están intentando imitar lo original, y entonces es como con Avatar y One Piece se ve rarísimo, que puede estar bien para un par de series, pero no lo puedes hacer con todas. Y luego tienes el caso extremo en el que intentar traer a la realidad pero mantener esos hitos de la obra original hace que no cuadre de ninguna manera. Entonces, en general, a mí me preocupa mucho eso de que nos estemos constantemente reciclando, y además que luego viene la IA, que está pensada para saturar de basura todos estos espacios. Y no me quiero poner, digamos, aquí un conspiranoico, pero creo que se está buscando precisamente eso, porque cuando te es tan fácil colmar el mercado, el audiovisual, el de la cultura, con ruido que además tú puedes controlar, y cada vez menos gente es capaz de llegar a más gente, ¿vale? Es decir, un empresario tecnooligarca del tecnofeudalismo al que llegamos es capaz de, con un botón, con un prompt, va a poder ser capaz de decir a toda una sociedad el tipo de cultura que va a consumir. Si llegamos a este punto al que querían llegar las empresas como Disney, que quería poner el Sora de generación de vídeo dentro de su plataforma para que la gente lo creara todo, eso va a tener unos sesgos, eso va a tener una serie de cosas completamente... Bueno, que para esto podemos criticar también a Willy Rex con su plataforma de hacer IA para sus hijos, una IA para sus hijos que les dé exactamente la serie de animación que ellos quieren, infantil. Es que estás dejando el poder de entrenar, de cuidar, de educar a las nuevas generaciones con un contenido completamente vacío. Y además, como todo se alimenta de eso de antes, como digo, vamos a estar continuando, reproduciendo una serie de mensajes del pasado que no nos van a permitir evolucionar, y eso pues es lo que a mí más miedo me da, y es de lo que más he hablado bueno, es el primer capítulo del podcast en el que hablaba de la crisis del contenido contemporáneo, de que si todas las nuevas generaciones se están criando y educando con todo eso de antes, pero simplemente con un lavado de cara por parte de unos cuantos empresarios, realmente no hay unos creativos detrás, no hay creativos al mando, sino ejecutivos decidiendo una visión artística, que no están pensando en clave de cultural y artística, sino que están pensando en clave de producto y beneficios, de engagement, de cuánto consigues que la gente se quede adicta a esas pantallas. Es que no puedes ser optimista, te deja muy mal. Por otro lado, cada vez que veo un corto de animación, o sea, en YouTube a mí me salen tal cual en YouTube, cortos de animación de 2 minutos y medio que veo que tienen 500.000 de visitas. Es un soplo de aire fresco, es esa pequeña gota de creatividad que dices, o sea, el ser humano lo tiene y va a luchar por mantenerlo. Lo que me da pena es que toda esta situación de status quo de la comunicación de las grandes empresas hagan que el mainstream, la gran mayoría de la gente, se quede con lo vacuo, con lo superficial, con lo repetitivo. Porque precisamente una de las mayores herramientas de emancipación de la sociedad es la cultura. Es el poder ver una película y de repente reflexionar sobre, hostia, estoy viviendo una situación injusta. Ver un personaje y verte reflejado en él. Ver que, hostia, puedo cambiar las cosas, que sean motivantes de inspiración. Si no tenemos eso, estamos jodidos. Pero bueno, esperemos que poco a poco esto vaya cambiando y pueda mejorar la cosa. Nada, al final, capítulo corto, digo yo, ¿eh? ¿Cómo me enrollo? Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí, por apoyar el proyecto. Lo tenéis disponible en todas las plataformas, tenéis el enlace a las redes sociales y demás en la descripción, y nos vemos en el próximo capítulo, que vete tú a saber cuándo será y de qué será. Pero lo grabaré aquí con ganas porque también es casi hasta terapéutico poder soltar las cosas, y si alguien comulga con estas ideas y opina igual, pues o distinto,
será un placer poder generar debate sano en los comentarios. Así que hasta aquí me despido, yo soy Jon Gómez, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos.